Mañana 23 minutos, amanecemos con nuevo ministro de Hacienda, se llama Diego Guevara, un hombre que se define a sí mismo como de economía heterodoxa. Quiere decir, va a llegar a hacer cosas muy diferentes a lo que han hecho los ministros, inclusive los de Gustavo Petro. 6:24 minutos, Marcela Peña. Néstor, buenos días. Colombia amanece con nuevo ministro de Hacienda. En medio del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a su hombre de confianza, a Ricardo Bonilla. Apenas minutos después, desde Uruguay, anunció su reemplazo. Va a ser el doctor Guevara, el viceministro actual, profesor universitario que conoce todo el proceso que hemos tenido luchando porque no nos ahoguen los fondos de capital de la deuda pública interna o externa, luchando contra las altas tasas de interés y luchando por disminuir el déficit que nos dejó el gobierno pasado de Duque. ¿Pero quién es Diego Guevara? Guevara se considera a sí mismo un economista heterodoxo. Ha sido profesor de la Universidad Nacional, asesoró a los sindicatos en la negociación del salario mínimo del 2021, le dio palo al gobierno de Iván Duque desde su columna en El Espectador y firmó con varios colegas una carta oponiéndose a la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla justo antes del estallido del paro. Guevara fue parte de la campaña de Gustavo Petro como asesor económico. Celebró con Ricardo Bonilla el triunfo en el Movistar Arena y desde el 7 de agosto del 2022 es el viceministro general de Hacienda. Su llegada al gobierno no estuvo libre de críticas. Le llovió palo por cuenta de unos trinos que escribió durante la pandemia defendiendo la posibilidad de que el Banco de la República le prestara plata al gobierno para enfrentar la crisis en lugar de endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. Jamás utilicé la expresión imprimir dinero. Esa fue la explicación que le dio a Blue Radio en su momento. 2 años después, Guevara se ha convertido en un defensor de la prudencia en el manejo de las finanzas públicas, hablando incluso de la necesidad de recortar el presupuesto todavía más de lo que se ha hecho hasta ahora. Para la muestra, esto le dijo a los inversionistas al comienzo de esta semana. Que estamos sumamente comprometidos con la estabilidad macroeconómica. Al final ese es el activo que le permite gobernar independientemente de la orientación política a cualquier gobierno. Y yo creo que esa es la diferencia que uno ve en América Latina entre los diferentes tipos de gobiernos progresistas. Gobiernos progresistas como el de Boric o como el de Pepe Mujica hace unos años, que respetaron la estabilidad macroeconómica, pero fueron fiel a sus visiones ideológicas y cumplieron una política social importante, pero dentro de ese marco de estabilidad macroeconómica. Los ejemplos que no han cumplido, los ejemplos de gobiernos progresistas que rompieron esa estabilidad macroeconómica, creo que hoy tienen resultados adversos a lo esperado. El nombramiento de Guevara como ministro de Hacienda se da en un momento crítico para las finanzas públicas. Hoy hay dudas sobre si Colombia va a poder cumplir la regla fiscal este año. La reforma tributaria para financiar el próximo año está básicamente hundida y el presidente lleva semanas hablando del riesgo de que entremos en default. Todo este ambiente de fragilidad fiscal es parte del telón de fondo de la salida de Bonilla, quien ahora se va a dedicar de tiempo completo a defenderse en los estrados judiciales de las acusaciones en su contra. El presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público y mi renuncia estuvo sobre la mesa, pendiente solo de fecha, y ayer fue concertada en Vía San Andrés. Como lo digo en mi renuncia, me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores que no compré silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos, ni mucho menos cometí delitos. El presidente Petro le dedicó 2 muy extensos trinos a defender la inocencia de Bonilla y a explicar su salida. Para Petro, Bonilla, al igual que todos los ministros de Hacienda, ha sido chantajeado y extorsionado desde el Congreso a cambio de votos para sacar las leyes adelante. Y su error fue la ingenuidad académica de creer que todos tienen la misma altura intelectual que él. Por eso, dice Petro, Bonilla desobedeció su orden de no confiar en los funcionarios uribistas del Ministerio de Hacienda. Con esos funcionarios y con ese Congreso es que tiene que entenderse ahora el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara. Marcela Peña, Blue Radio. Marcela, gracias. Yo no sé qué quiere decir